Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, estimadas y estimados directores de las Direcciones Regionales de Educación, las Gerencias Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, así como otros asistentes y especialistas presentes. Reciban todos ustedes el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación. Mi nombre es Rosario Dongo Pérez, formo parte del equipo de coordinación en temas multisectoriales de la Dirección General de la Calidad de la Gestión Educativa y tengo a cargo cumplir el día de hoy el rol de moderador. El día de hoy vamos a desarrollar un webinar de asistencia técnica, kioscos, cafeterías y comedores escolares frente a la doble carga de malnutrición. En este momento hemos compartido un link para que puedan ir registrando. Por favor, regístrense, ¿sí? Registren su asistencia. Conforme van ingresando, no se olviden de registrar su asistencia. Pueden iniciar el registro, por favor. Bien, mientras se van registrando también, quería presentarles de España esta tarde nuestro director de la Dirección General de la Calidad de la Gestión Educativa, Marco Antonio Flores Blas, quien les va a dar el saludo de bienvenida. Adelante, director. Buenas tardes. Reciban un saludo cordial a nombre del Ministerio de Educación en esta oportunidad para llegar a ustedes con este webinar de asistencia técnica sobre kioscos, cafeterías y comedores escolares frente a la doble carga de malnutrición, con el objetivo de reforzar las disposiciones normativas y brindar orientación a los directores de las DRE y UGEL, a quienes damos la cordial bienvenida en esta oportunidad, para que comuniquen a su vez a los directores de las instituciones educativas y a todo el personal responsable de esta gestión efectiva de kioscos, cafeterías y comedores escolares, en especial frente a la doble carga de malnutrición por déficit, desnutrición y anemia, como por exceso, sobrepeso y obesidad, que afecta el aprendizaje, la autoestima y la salud de nuestros estudiantes. Ustedes de repente se preguntarán en este instante, ¿qué es la doble carga de malnutrición? Entonces, en esta asistencia técnica se va a definir los términos y se va a dar la prioridad a este enfoque, porque está asociado a la repitencia y permanencia en el sistema educativo. Es todo un estudio que se ha hecho a nivel de Perú y para el sistema educativo el costo de cada repitencia alcanza a $1,200 y $195 por familia, y los kioscos, cafeterías y comedores pueden aportar mucho para evitar o disminuir, porque ejerce un rol modelador de los hábitos. Este webinar de asistencia técnica recoge los hallazgos del Programa Mundial de Alimentos sobre las condiciones de los kioscos, cafeterías y comedores, realizado para identificar los nudos críticos y plantear soluciones orientadas tanto a la gestión del servicio, así como a la promoción de una alimentación saludable frente a la doble carga de malnutrición. Hoy contaremos con la participación de la Dirección de Promoción de Salud del MINSA y del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma del MIDIS, así como de la DGC. Al concluir sus presentaciones se tendrá un espacio para absolver dudas o consulta
sobre los temas tratados. Y ahí queremos ponerle énfasis para que ustedes puedan realizar sus preguntas, sus consultas y sean absueltos. Con esta información brindada, también esperamos contribuir a la mejora de la gestión de sus instituciones educativas y, sobre todo, promover una cultura de alimentación saludable que impactará en el desarrollo integral y el logro de aprendizajes de cada estudiante y de la comunidad educativa peruana. Bienvenidos y declaro por aperturado este webinar. He dicho. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias por su participación. ¿Sí? Creo que es muy importante ese ánimo que nos da para poder seguir trabajando para mejorar la gestión por el bien de los chicos. Asimismo, como moderadores nos van a acompañar hoy día de hoy, como ya se ha mencionado, tres personas en total, ¿no? Lucy Revilla Montes, coordinadora técnica del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, del MIDIS, Beatriz Quispequille, de la Dirección de Promoción de la Salud, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud del MINSA, y Claudia Sáenz, coordinadora de temas multisectoriales de la Dirección General de la Calidad y la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. El desarrollo de esta asistencia técnica lo hemos organizado en 5 bloques o 5 grandes temas. El primero está relacionado a que nos ubiquemos en el contexto y marco de actuación para una gestión efectiva de kioscos, cafeterías y comedores frente a esta doble carga de malnutrición. El segundo, conoceremos un poco más sobre los servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma y su aporte a la alimentación saludable en las escuelas, ¿sí? Es un espacio más de alimentación. Y el tercero es para que reflexionemos un poco sobre cómo vienen funcionando nuestros kioscos, cafeterías y comedores escolares con el estudio que les ha mencionado el director y cuáles serían los retos para la promoción de la alimentación saludable en la institución educativa. Finalmente, tocaremos el tema de los criterios de evaluación a kioscos, cafeterías y comedores escolares. Es fundamental si queremos estar seguros de que están funcionando de la mejor manera. Y lo más importante, creo yo, es que después de haber tenido toda esta información, vamos a tener un espacio, una ronda de preguntas y respuestas sobre los temas tratados. Y esta es la parte, creo yo, más rica de intercambio, donde ustedes no solamente van a poder hacer preguntas, van a absolver dudas. Inclusive, alguien podrá de repente compartir alguna problemática específica sucedida en el tema de la gestión de kioscos, cafeterías y comedores y comentarnos aquellas estrategias que aplicaron y que les fueron efectivas, y de esta manera todos nos enriquecemos, ¿sí? Entonces, es bueno recordarles que al finalizar todo esto, ustedes van a tener que responder una encuesta que deben responder, por favor, todos. Al finalizar la misma, ustedes van a encontrar un link que les va a permitir acceder al PPT de presentación del día de hoy. No se olviden de registrar su asistencia. Necesitamos saber cuántos de ustedes han asistido, por si posteriormente también necesitamos comunicarnos con ustedes, porque ahí van a ingresar sus datos, ¿sí? Al mismo tiempo, también vamos a compartir un link por el chat. En ese link van a poder ingresar sus preguntas durante el desarrollo de la asistencia técnica, es decir, desde que empieza el primer bloque hasta el final, ustedes pueden ir ingresando en ese link sus preguntas. Cuando terminemos, vamos a tener un espacio para dar respuesta a esas preguntas, pero también un momento de participación con micrófono abierto, por si quedaron algunos aspectos más por compartir o consultar que no se llegaron a formular digamos, en el link que se les alcanzó, ¿sí? Bien, con todo esto, damos inicio entonces con el desarrollo del primer bloque temático que tiene que ver con contexto y marco de actuación para una gestión efectiva de kioscos, cafeterías y comedores frente a la doble carga de malnutrición, que estará a cargo de nuestra ponente. Y ya tenemos ahí a Beatriz Quispequille, de la Dirección de Promoción de Salud. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias, Rosario, por la invitación. Del mismo modo, agradecer la participación de los 60 asistentes que tenemos a nivel nacional.
En esta oportunidad voy a iniciar con esta primera presentación sobre el bloque 1, un poco dándoles el marco general de cómo está la situación actual de salud y nutrición que viene enfrentando nuestro país y más aún que está afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes como tal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, un poco para entender la doble carga por la malnutrición, hay que entenderla que este problema de salud pública no solamente se refiere, y estos últimos años hemos visto que la malnutrición se ha estado entendiéndose más por el tema de desnutrición y anemia. Y en realidad la doble carga de malnutrición hay que verlo de una forma mucho más integral, y cuando digo de una forma mucho más integral, es que el problema de la malnutrición se está dándose tanto por déficit, pero también por exceso. Entonces, cuando hablamos de déficit, nos estamos refiriendo básicamente a los problemas tanto desnutrición y anemia, que afectan a nuestros niños y adolescentes, pero por otro lado hay una enfermedad silenciosa que va creciendo cada vez más, y es el problema de sobrepeso y obesidad, y lo vamos a ver ahora en las estadísticas, ¿no? Entonces, por un lado hay que entender eso, que hay que mirarlo desde diferentes aristas de una forma mucho más integral, y la nutrición en realidad es considerado un factor determinante en la salud, ¿no? Porque sabemos que si nuestros niños y adolescentes están con buena salud, obviamente su rendimiento y aprendizaje escolar va a ser mucho mejor. Y eso es lo que creo que esperamos los docentes, los que de pronto estamos a cargo de un grupo de escolares como tal, ¿no? Y por otro lado también, como marco general, mencionar que actualmente nuestro país enfrenta esta doble carga de malnutrición, y no es un problema solamente que atraviesa Perú, sino hay diferentes países a nivel mundial. Estamos viendo qué acciones podemos hacer toda vez que la malnutrición se está dándose tanto por déficit y por exceso, ¿no? Entonces es un problema mundial, y frente a eso nosotros como país tenemos que tomar acciones de manera conjunta, articulada y de manera intersectorial. Y por otro lado, una gestión adecuada de kioscos, cafeterías y comedores escolares creo es un espacio clave, porque sabemos que los escolares pasan el mayor tiempo del día en este escenario, ¿no? Y consideramos que es un entorno donde se puede promover como una estrategia clave el tema de asegurar que los kioscos, las cafeterías y los comedores puedan ofrecer una alimentación saludable, y de esta forma se pueda también promocionar lo que es la educación nutricional, ¿no? Entonces, consideramos que esta estrategia es fundamental para responder frente a esta problemática que vienen atravesando nuestros escolares en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, frente a eso, vamos a ver un poco las estadísticas. Ustedes saben que como país tenemos un informe que anualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI, y ahí podemos encontrar información a nivel nacional y a nivel por departamentos para ver cómo está la situación de desnutrición, ¿no? Sabemos que la desnutrición y anemia persiste en el país, y es así que en estos últimos años hemos visto un estancamiento, ¿no? Llegando al 2021 con un 11.5% en lo que corresponde a la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, ¿no? Y esto, cuando lo vemos así como estadística nacional, ese porcentaje de 11.5%, que no ha habido mucha variación en comparación al 2020, porque en el 2020 tuvimos 12.1% y en el 2021 terminamos con un 11.5%, hay que ver qué características está pasando este niño, ¿no? Y por un lado podemos ver desde la mirada de determinantes sociales que de este 11.5% de niños que tienen este problema de nutrición, las madres, hay un 20.1% que tienen madres con desnutrición. ¿Eso qué significa? Que de generación en generación se está arrastrándose este problema de salud pública como tal, ¿no? Por otro lado, también llama mucho la atención cuando vemos el nivel educativo de las madres. Y casi la mitad de este porcentaje de niños con desnutrición, las madres no tienen nivel educativo, ¿no? Y eso genera una limitante para que de pronto se mejoren las prácticas de alimentación, se mejoren las prácticas de cuidado, y realmente se valore la salud y nutrición de nuestros niños como tal, ¿no? Eso es una cifra alarmante que también habría que reflexionar, ¿no? Y por otro lado, también vamos a ver que de este 11.5% hay un 26.6% de estas familias que no tratan el agua que beben, ¿no? Y hay un tema de saneamiento básico también que se tiene que trabajar desde la comunidad, desde el territorio como tal. Entonces, son algunas determinantes que hay que tenerlo en cuenta, no solamente ver la estadística como tal. Y cuando vemos por departamentos, efectivamente los niños, la mayor concentración de estos niños con desnutrición, obviamente están en los departamentos de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Tal es el caso de Huancavelica, que está en el primer lugar, seguido de Loreto, Cajamarca y Apurímac, ¿no? Que están por encima del promedio nacional que tenemos. Siguiente, por favor. En lo que corresponde a anemia, del mismo modo vamos a ver en esta diapositiva
cómo está la situación de anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad, ¿no? Y ahí, del mismo modo, vamos a ver que en estos últimos años, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo desde educación, desde salud, desde el gobierno local, vemos que todavía el problema de la anemia persiste en nuestros niños, ¿no? Y es así que para el 2021 terminamos con un 38.8% en comparación al 2020, que solamente reducimos un punto porcentual, ¿no? En promedio, ¿no? Y cuando vemos por área de residencia, el problema de anemia obviamente es un poco más concentrado en la parte rural, llegando a un 48.7%, o sea, casi la mitad de nuestros niños del área de residencia rural presentan este problema de anemia, y en el caso urbano llegando a un 35.3%, ¿no? Del mismo modo, en el caso de la anemia vamos a encontrar que hay regiones que están en primer lugar, y una de ellas pues obviamente es Puno. Es decir, en Puno, de cada 10 niños de este grupo de edad de 6 a 35 meses, hay 7 niños que tienen este problema de anemia. Solamente hay 3 niños que se salvan en términos prácticos, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver que también dentro de este promedio nacional por encima está Ucayali, Madre de Dios, Huancavelica, Cusco, Loreto y Apurímac, ¿no? Entonces, hay que ver qué acciones podemos hacer toda vez que estas regiones todavía presentan la mayor prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad. Y en la parte inferior ustedes van a ver un poco desagregado, porque a veces cuando miramos estadísticas nacionales no ayuda mucho a priorizar intervenciones, ¿no? Y es así cuando vemos por grupos de edades, vamos a encontrar que en el grupo de niños de 6 a 11 meses de edad, vamos a encontrar que se duplica la prevalencia, ¿no? Llegando a un 60% en promedio en el caso de los niños de 6 a 11 meses de edad. Entonces, los esfuerzos se tienen que concentrar en este grupo, asegurar que los niños reciban todo ese paquete de atención integral, los cuidados necesarios para revertir este problema, ¿no? Y cuando vemos por nivel educativo, del mismo modo, vamos a encontrar que casi el 50% de las madres no tienen un nivel educativo o simplemente llegan al nivel primario, que es una determinante también que va a afectar que continuemos con este problema en el país. Siguiente, por favor. Y la siguiente lámina es un poco también ver y reflexionar sobre los problemas de sobrepeso, obesidad que vienen afectando a nuestros niños, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿pero el problema del sobrepeso, obesidad solamente es en adultos mayores? No. Este problema de sobrepeso y obesidad está afectando todos los cursos de vida. Y cuando me refiero a cursos de vida, está afectando a tempranas edades, a escolares, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿no? Como tal. Y es así que, por ejemplo, en este reporte que nos alcanzó el INEI a través del ENDES, vamos a encontrar, por ejemplo, hay una cosa que sí llamó la atención el año pasado, cuando veíamos 2019 y 2020, que se había incrementado 2 puntos porcentuales el problema de sobrepeso, obesidad en niños menores de 5 años. Y en realidad es una enfermedad silenciosa que se va incrementando. Probablemente la próxima pandemia que enfrentemos va a ser este problema de sobrepeso, obesidad, ¿no? Y a temprana edad. Y cuando veamos por área de residencia, obviamente es muy marcado en la costa, llegando a un 13.7% en comparación a la sierra y selva, que es un poco menor, ¿no? Entonces, ahí hay que ver qué determinantes están haciendo de que los niños a temprana edad ya se estén detectándose con problemas de sobrepeso y obesidad, porque sabemos que la obesidad infantil no solamente afecta a la salud, sino también va a afectar en el estado emocional del estudiante, y eso va a generar riesgos muy altos, y esto probablemente va a estar asociado a enfermedades no transmisibles, ¿no? Como es hipertensión, diabetes infantil, problemas cardiovasculares, y que de alguna manera de pronto va a hacer que el niño de repente deserte o no acuda a la institución educativa, ¿no? Son situaciones que se van a dar, y esto también va a traer repercusiones en la edad adulta, ¿no? Y por ende va a afectar la productividad de una persona como tal. Entonces, eso es importante tenerlo presente cuando veamos este contexto general de cómo está la situación de salud y nutrición en nuestro país. Siguiente lámina, por favor. Y esto es un poco también, yo quería comentarles, este es un documento recientemente publicado, es un estudio que se hizo por el Programa Mundial de Alimentos en coordinación con los diferentes ministerios, y entre ellos el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otros sectores que también se sumaron. Pero esto es algo muy importante. Creo que esto nos va a permitir tomar decisiones en todo nivel, tanto nacional, regional y local, para ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto le implica en términos monetarios al país, y lo digo como país, tratar un problema de malnutrición, ya sea desnutrición, anemia, sobrepeso, obesidad? Miren lo que corresponde al 2019, cuando se hizo la línea de base para ver cómo era
En el país se invirtió 10.500.000 y esto básicamente para atenciones en los problemas de malnutrición, ¿no? Y esto equivale obviamente al 4.6% del PBI. Y sobre esto hay que ver qué acciones hacemos, porque de alguna manera estos 10 millones de dólares que se ha invertido para tratar estos problemas de malnutrición, cuando lo veamos de forma desagregada, vamos a encontrar que para los casos de desnutrición, sobrepeso y obesidad, se ha destinado para el sector salud la atención en 3 millones de dólares, seguido para el tema de educación, que también sabemos que la desnutrición va a generar repitencias. Para el 2019 se invirtió 74.5 dólares, y del mismo modo en el sector productividad también ha habido afectaciones económicas, ¿no? Llegando a 7.000 millones de dólares en lo que corresponde a tratar problemas de desnutrición, sobrepeso, obesidad, y eso de alguna manera ha generado menor nivel educacional, las muertes prematuras que se han generado a tempranas edades justamente por los factores de riesgo que se han presentado, y por otro lado también para los casos de sobrepeso, obesidad, hemos visto ausentismo laboral, ¿no? Muchas personas que de pronto tenían estos problemas no han tenido la oportunidad de regresar a sus centros laborales, o de repente por la misma enfermedad han tenido periodos largos de descanso médico, y eso obviamente afecta en el sector productividad, ¿no? Y obviamente también las mortalidades prematuras. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Yo los invito a que revisen. Igual el link de acceso se los vamos a compartir el día de hoy, para que un poco podamos entender cuánto implica al país en términos monetarios atender estos problemas de malnutrición que viene enfrentando, ¿no? nuestra población en general. Siguiente, por favor. Y el segundo bloque voy a dar pase a Lucy Revilla. Ella es coordinadora técnica del Programa Nacional Caliwarma, quien nos va a dar a conocer el servicio del Programa Nacional Caliwarma y su aporte a la alimentación saludable en la escuela. Adelante, Lucy, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, Lucy. Okay. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de el servicio de alimentación escolar brindado por el programa Caliwarma, que es un programa que depende del MIDIS, ¿no? Y antes que nada, traerles el saludo de nuestro director ejecutivo, el doctor Freddy Hinojosa Angulo, ¿no? Que es el director ejecutivo del programa. Entonces, vamos con la primera diapositiva, por favor. Aquí decirles, recordarles, como siempre, nosotros como servidores públicos tenemos que conocer el marco regulatorio en el cual nosotros nos movemos. Como dice, el dinero del Estado, y en el Estado ya todo está regulado. Y lo primero que tenemos que hacer es eso, ver qué es lo que se nos permite y hasta dónde va el ámbito de nuestras acciones, que deben estar en el marco de la ley, ¿no? En la Ley General de Educación, que todos ustedes ya lo conocen, la 28044 del año 2013, establece en el artículo 4 que en la educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. Se complementa obligatoriamente, miren, para inicial y primaria. Es así con esta población que inicia el programa en el año 2013, que empieza su atención. Entonces, el programa Caliwarma, creado con ese decreto supremo, el número 08 en el 2012, que está encargado de brindar servicio alimentario como complemento educativo a niños y niñas de instituciones públicas de los niveles inicial, primaria y de la modalidad secundaria. Estamos atendiendo en las comunidades indígenas, ¿no? Y a las secundarias de modalidad de jornada escolar completa y formas de atención diversificada. La siguiente, por favor. Aquí decirles cuán importante es el modelo en el cual funciona el programa. Es un modelo de cogestión con una participación activa de la sociedad civil,
del sector privado, ¿no? Y sector público. Esta interacción permanente. El Caliwarma, para que funcione, depende mucho de estas, digamos, alianzas estratégicas de desarrollo con estos estamentos. Tiene 3 procesos fundamentales, que es la planificación del menú escolar, ¿no? El proceso de compra y la gestión propiamente del servicio, la que ya se entrega al estudiante y que está a cargo de un comité que hay en cada institución educativa, que es el Comité de Alimentación Escolar, liderada, ¿no?, por el director de esa institución educativa, por un docente y 3 padres de familia. Ellos son los responsables de gestionar el servicio alimentario. Son la última parte del eslabón, la que llega al usuario final, que son los estudiantes. Y miren cuán importante es, ¿no?, que estos comités se mantengan vigentes, que estos comités trabajen articuladamente con el acompañamiento y asesoramiento del programa Caliwarma, como ya lo venimos haciendo, ¿no? Y el nivel, digamos, de efectividad y de eficiencia que ha alcanzado el programa en estos últimos años, que ha ido de menos para más, ha sido con ese trabajo articulado, fuerte que tiene Caliwarma con Minedu, con MINSA, con Midagri, con Produce, etcétera, etcétera. Aquí abocarnos un poquito en el proceso de la planificación del menú escolar. El programa está desconcentrado en 27 unidades territoriales. En cada región hay un equipo de nutricionistas que son los encargados de elaborar el menú con un año de anticipación. Ustedes saben que para poder garantizar el servicio desde el primer día de clase, nosotros realizamos nuestro proceso de compra en los meses entre octubre, noviembre y diciembre. Tal es así que en esta fecha ya estamos cerrando cuál va a ser el menú que se va a entregar el próximo año. Y eso lo hace cada unidad territorial teniendo en cuenta los alimentos que se producen en la localidad, y ustedes saben que los alimentos que se entregan a una población tan frágil y tan importante como son los estudiantes, pues tienen que cumplir con aquello que regulan las instituciones responsables de determinar cuáles son los criterios y características que deben tener estos alimentos que van a consumir los escolares, como MINSA a través de DIGESA, ¿no?, como Produce, como SENASA, que son los estamentos que determinan esas normas, y lo que hace Caliwarma es recoger estos requisitos y plasmarlo en las especificaciones técnicas. Ya como ustedes saben, el problema que tenemos como país es que los alimentos que se producen a nivel regional pues cumplan con estas características que garanticen la inocuidad de los alimentos, que es un elemento fundamental, ¿no? El alimento de Caliwarma se garantiza porque son de calidad, son inocuos y que se entregan a la fecha con oportunidad, ¿no?, durante todo el año escolar. La siguiente, por favor. Decirles que los alimentos que entrega el programa Caliwarma, inclusive antes de que se apruebe la ley 30021, los alimentos que entregaba el programa no necesitan llevar octógonos porque son bajos de sal, bajos en grasa trans, bajos en azúcar. Están dentro del marco de la ley de alimentación saludable. El menú escolar está compuesto por alimentos de diversos grupos, ¿no?, que son proteínas de origen animal, leche, menestras, cereales, aceites, que aportan la energía, proteínas, ¿no?, de alto valor biológico, como son los carbohidratos y las grasas. Estos, en la concentración o la composición de la ración, no lo dice Caliwarma, eso está determinado por SENA, que es un organismo que depende del MINSA, quien ellos ya han determinado cuáles son la cantidad de requerimientos tanto de proteínas, carbohidratos, vitaminas, micronutrientes que el escolar necesita,
¿no? Según la edad de inicial, primaria y secundaria, y que el programa, en función de esa información, es que elabora el contenido de la ración. La siguiente, por favor. Aquí decirles que a la fecha en el año 2022, venimos atendiendo a 4 millones de niños, un poco más de 4 millones, en más de 65.000 instituciones educativas. Esta base de datos que ustedes ven aquí es una base que nos proporciona Minedu a través del CIAGIE. Y es importantísimo tener la oportunidad de estar con ustedes, docentes, muchos de ustedes seguramente, directores de escuelas, integrantes del Comité de Alimentación Escolar, la importancia que tiene que ustedes actualicen el registro de matrícula y suban en la base de datos del CIAGIE para que los niños puedan recibir su servicio alimentario. Ya el MEF así lo ha determinado, que la única base de datos que tiene validez es el CIAGIE. Por lo tanto, si un niño no aparece en la base de datos, esos corren el riesgo de ser retirados del servicio alimentario. O aquellos que ingresaron, demoramos en hacerles llegar el servicio alimentario oportunamente porque no están incluidos en el CIAGIE. De ahí estas reuniones permanentes que venimos desarrollando con Minedu, ¿no? En los últimos años hemos desarrollado una articulación y una alianza estratégica muy importantísima y nos ha permitido madurar a estas fechas, pero es importante continuar con esta actualización. De eso depende de que la actualización de usuarios que se realiza en el programa se haga con la eficiencia y oportunidad que se requiere. El siguiente, por favor. Bueno, recordarles, ¿no?, que ustedes tienen un link para poner ahí su asistencia y la importancia de que también les han pasado otro link para que hagan las preguntas respectivas y estaremos al final para responder a sus inquietudes. Muchas gracias. Antes de que inicie Claudita, yo quisiera compartir con ustedes un poco, como haciendo un resumen de lo que hemos venido señalando, algunos puntos que he podido notar, ¿sí? Primero, la importancia de tener en cuenta este tema de la doble carga de malnutrición. Por un lado, nuestro nivel inicial, que está siendo afectado por la anemia, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos que hacer y lograr que en nuestro territorio pues entonces se fortalezca la articulación para que de esta manera tengamos menos niños afectados por este mal, ¿sí? Porque hemos visto las estadísticas que abarcan población de ciclo 1 y ciclo 2 a nivel inicial. Acuérdense que también tenemos ciclo 1, ¿sí? Y que tenemos que ponerle más fuerza a Puno, Ucayali, Madre de Dios, Huancavelica, Cusco, Loreto, Apurímac, para este tema de la prevención de la anemia y de la disminución de la anemia, donde nosotros colaboramos con el MINSA en el sentido de que generamos los espacios y permitimos que las familias puedan acceder con mayor facilidad a los paquetes de atención de salud. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y por lo tanto estas serían las regiones a las que tanto nosotros como Ministerio de Educación a través de ustedes, como ustedes asumiendo el rol que les corresponde de brindar asistencia técnica a las instituciones educativas, ¿no?, podamos poner más nuestros ojos sobre esta problemática en estas regiones. Lo segundo que me parece muy interesante es este tema del sobrepeso, que no lo tomamos en cuenta, pero sin embargo afecta mucho y muchas veces es causa de bullying en las instituciones educativas. Y finalmente, lo que acaba de señalar Caliwarma, el comité, ¿sí? El comité que está a cargo de ver todo el tema de la alimentación de los chicos en las instituciones educativas. Tenemos que fortalecerlo y todo lo que estamos hablando aquí tenemos que canalizarlo hacia los directores para que a su vez llegue a ellos y se ponga en la agenda diaria el poder conversar sobre la importancia de mejorar la forma en que se brindan los servicios en nuestros kioscos, cafeterías y comedores. Bien, a continuación le voy a dar el pase a Claudita Sáenz.
Claudita debe encontrarse ya en contacto en este momento, ¿sí? Ella nos va a hablar sobre kioscos, cafeterías y comedores escolares. En este momento te paso, Claudita, te dejo con ellos. Gracias. Aprovecho para decirles que, primero, muy buenas tardes. Y por favor, hasta ahora tenemos poquitos registrados, entonces es importante que revisen, que se inscriban. La siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación tiene a su cargo los kioscos, cafeterías y comedores escolares. En realidad son las propias escuelas, ¿no? Y este espacio del servicio alimentario que se da a través de kioscos, cafeterías o comedores escolares son espacios privilegiados y estratégicos para ofrecer y promover el consumo de alimentos saludables. Y esto es por qué hacemos este énfasis, porque es el espacio al que tienen acceso las niñas, niños y adolescentes en nuestras instituciones educativas. En otros países no existe la figura de la cafetería ni del kiosco, y existe el comedor y se reciben los alimentos que de manera exclusiva se da desde la gestión pública en sus respectivos países. En cambio, en nuestro país, los kioscos se potencian y surgen como parte también de la ley que está vinculada a las APAPs. Y por eso es que ahora están dando un cambio, un vuelco, porque tienen que alinearse no solamente al gusto, sino principalmente a los lineamientos que emanan del MINSA respecto a la alimentación saludable. Ya hemos escuchado el peso que tiene la doble carga de la malnutrición y que casi siempre nos quedamos en el tema de la anemia, que efectivamente es un tema duro y que tiene consecuencias durante toda la vida. Sin embargo, el del sobrepeso y obesidad está invisibilizado. Y ese es un tema que no solamente tiene que ver con la enfermedad, que muchas veces puede ser diabetes en tipo 2, sino que esta diabetes que antes comenzaba en personas adultas, ahora empieza cuando son adolescentes, incluso niños. Y porque tiene que ver también con un ejercicio de lo que se hace desde la familia. Por ejemplo, el tamaño de las porciones, la combinación de los alimentos. Y es el kiosco, la cafetería y el comedor de la escuela un espacio que nos permite ir introduciendo y que las niñas, niños y adolescentes vean, en mi kiosco, en mi cafetería no venden gaseosas, venden refresco y bajo en azúcar. Rosario mencionaba que no nos olvidemos del ciclo 1 y recién es relativamente poco tiempo en que se está trabajando, por ejemplo, en las fórmulas para menores de 2 años que deben tener o no octógonos. ¿Y por qué? Porque eso también afecta, y no solamente en el peso, sino en la costumbre, en la formación de los hábitos. Como ustedes verán en esta diapositiva, hay una definición de lo que son los kioscos, las cafeterías y los comedores escolares. Entonces, cada uno es un espacio que tiene algunas características, ¿no? Y que en el kiosco está en condicional. Sin embargo, es importante que tengamos que revisar esta normativa. Es muy posible que la revisemos porque fue antes de la pandemia. Y antes de la pandemia podrían tener agua, desagüe, electricidad. Hoy es necesario. Hoy no podría ser un kiosco sin agua que nos garantice la limpieza, ¿no? Sin desagüe y sin electricidad. La cafetería y el comedor sí deben tener, y son espacios que además deben contar con todas las condiciones de las personas que trabajan ahí y de los productos que se brindan, que deben ser de características saludables. La siguiente, por favor. Tenemos una serie de normas que nos dan el marco
para que el funcionamiento de los kioscos, cafeterías y comedores escolares. El primero es la Ley General de Educación, en la cual, si bien el artículo, uno de sus artículos dice que la inversión está referido a que en el artículo 4, la educación cuando la da el Estado se complementa con programas de alimentación, salud y reparto de materiales educativos, ¿no? En el artículo C, en el artículo 13, en el literal C, dice que la inversión mínima por estudiante es un factor que interactúa y que está vinculado a la alimentación. Ahora, nosotros como Ministerio de Educación no financiamos ni kioscos, ni cafeterías, ni comedores escolares. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de que todo lo que se expenda sea de acuerdo a las políticas nacionales que tenemos que salvaguardan la integridad de nuestros estudiantes. Y la alimentación es una de esas. A raíz de todo este marco, en el año 2013 se promulga la Ley 30021, que es la Ley de la Promoción de la Alimentación Saludable, que en su momento fue una ley que causó mucha discusión porque las familias, muchas personas decían, no me pueden condicionar lo que voy a comer, pero tampoco podemos fomentar que, por ejemplo, se coma grasas todo el tiempo, con los snacks y piqueos todo el tiempo, que muchas veces podían llegar en la lonchera, ¿no? Sin embargo, ahora contamos con esta ley y en su artículo 4 habla de la promoción de la educación nutricional. Eso significa que vamos a gestionar y a través de los aprendizajes, el Currículum Nacional de Educación, por ejemplo, tiene una competencia que es la competencia asume una vida saludable. Sin embargo, hay otros, los ejes transversales, también tienen que ver con este ejercicio del cuidado de las personas. El punto 6 está referido a los ambientes y a la promoción de la alimentación saludable, que las instituciones educativas de la educación básica regular, tanto públicas como privadas, en todos sus niveles y en todo el territorio nacional, promueven que estos espacios sean saludables. Y esto tiene que ser, nuevamente insistimos, de acuerdo a los parámetros que nos da el MINSA. La siguiente, por favor. En esta pueden ver, no me voy a detener en cada una porque si bien ustedes la pueden ver, es una línea de tiempo de lo que se ha ido avanzando y de manera significativa en el año, miren, la ley salió en el 2013 y recién se pudo reglamentar en el 2017, a fines del 2017, porque había muchos intereses de que por qué se tendrían que poner los octógonos o una serie de advertencias. Y muchos de las representaciones que hacían esto estaban vinculados a empresas que en otros países sí se habían regulado a los ajustes normativos, pero que aquí no querían hacerlo. No, felizmente que eso se ha ido superando y ahora contamos con toda la serie de octógonos, las guías alimentarias, y esto nos ha dado marco también a nosotros para que en el año 2019 se reformulara la normativa referida a kioscos, cafeterías y comedores escolares, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Teníamos muchos problemas respecto a la propia gestión. La siguiente, por favor. A partir de la normativa del MINSA, el MINEDU ha ido ajustando su propia normativa y creando nuevas normativas que están vinculadas a esto. Una que se origina, que tiene corresponsabilidad, es en el 2016 con el Plan Nacional de Educación Ambiental, que tiene entre sus componentes la educación para la salud. Y ustedes verán, muchos de ustedes que son maestros, directores de escuela,
saben que existe la matriz de logros ambientales que reporta una serie de condiciones, porque no solamente es si hago educación ambiental, sino las condiciones con las que cuenta la institución educativa y cómo se implementa a partir de esto los proyectos educativos de educación ambiental, los PAI. Luego, en el 2019, a partir del 2019 se cuenta con una nueva normativa de kioscos que lo más importante de esta normativa no es que nosotros hagamos nuevos lineamientos de alimentación saludable, por el contrario, acogemos los que nos propone el MINSA, lo que nos dice la norma, la evidencia del sector rector. Y lo clave para nosotros es cómo se gestiona, es decir, cómo se licita el proceso que requiere, ¿no? Para poder acceder y tener ser adjudicados como proveedores tanto de kioscos, cafeterías y comedores escolares, ¿no? Además, el mismo año, en el 2019, se sacó la norma técnica, la resolución viceministerial 083, que nos habla de la norma de cogestión. Esta norma, que está referida básicamente al Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, también se hace una mirada ya no solamente de que entrega un producto, sino cómo todo esto se vincula y se articula desde la gestión escolar. Por eso es que en las escuelas que reciben el Programa Nacional Jaliwarma, existe el Comité de Alimentación Escolar. Este comité tiene no solamente la misión de recibir los alimentos, sino que hacer una vigilancia comunitaria de cómo se preparan, qué es lo que se está haciendo y la corresponsabilidad, ¿no? Durante los años de la pandemia, sobre todo el 2020 y 2021, se entregaban los alimentos y todavía en varias zonas, en varias regiones, se entrega a las familias para que estos sean preparados en los hogares. Sin embargo, las normas del año escolar del retorno 186 coloca la cláusula en el numeral 9 que siempre y cuando existan las condiciones se puede retornar al servicio de preparación en las instituciones educativas que tenían esta modalidad, ¿no? Y bueno, la guía de gestión escolar, que es un documento que lo manejan todas las instituciones educativas del país, tiene también toda esta parte en el Comité de Gestión Operativa sobre cómo se articula esto con los kioscos, cafeterías y comedores escolares. La siguiente, por favor. En el año 2018 se realizó un estudio con financiamiento del Programa Mundial de Alimentos. Este se hizo en 4 regiones del país: San Martín, Lima, Cusco y Callao, encuestándose una serie de diferentes actores, proveedores, directores, estudiantes, incluso madres y padres de familia. Se le aplicó una ficha de observación, se hicieron entrevistas a los propios responsables de kioscos, cafeterías y comedores, ¿no? Y también entrevistas grupales. Los resultados de este estudio, que lo podemos ver en la siguiente lámina, es que de 3 a 22% de casos no cumplían con las normas de una comisión de adjudicación para licitar. Muchas veces teníamos todo este problema de que decían que era por favores, ¿no? Y que ahora cada vez somos más conscientes que esto no puede ser así, sino que tiene que haber un proceso transparente, que es lo que nos da la norma, la 076-2019. Otro hallazgo fue que entre el 59 y el 86% los directores conocen bien la normativa, en contraste con otras observaciones que nos decían que no conocían. Pero ahora esta norma, la 076, es aún más conocida porque la hemos ido trabajando a lo largo de los años. Hay un numeral dentro de esa normativa que habla del Registro Nacional de Concesionarios de kioscos, cafeterías y comedores. Si bien se esperaba que para este año ya estuviera 100% operativo,
es importante decirles que cuando la norma salió en el 2019, se empezó a hacer este registro, esta plataforma para que se pueda hacer el registro, que es bien interesante, porque no solamente registra al proveedor, sino a quien trabaja, ¿no? Con todas las condiciones que deben cubrir, y que esto permitiría a su vez que otros sectores del Estado o de la sociedad civil o de los gobiernos locales pudieran capacitar a estas personas, porque son los que tienen la experticia, ¿no? Y lamentablemente cuando estábamos por pasar a la segunda fase, en el 2020 comenzó la pandemia y muchos de los recursos fueron destinados, entre ellos ese, para la atención de la pandemia, ¿no? Creo que es importante que tengamos en cuenta que durante el tiempo de la pandemia, que no se han habilitado las cafeterías, kioscos y comedores escolares, no han funcionado, y eso ha cambiado también la posibilidad de adquirir alimentos de esta magnitud, porque muchas veces lo que encontrábamos, por ejemplo, era que el niño, la niña y el adolescente, más niños y niñas, desayunaban en su casa, posiblemente su institución educativa recibía jaribarma, y además llevaban dinero para consumir en el kiosco. Entonces, a las 2 de la tarde, muchas niñas y niños habían consumido más de 1.500 calorías. Y si estamos hablando la doble carga de la malnutrición, imagínense, 2.000 calorías es para una persona adulta que hace mucho desgaste, ¿no? Imagínense un niño, una niña de 8 años, de 7 años, de 9 años, y que llega a la casa y se pone a jugar y que no tiene actividad física. Todo eso redunda también en cómo se siente y a largo plazo. La siguiente, por favor. Poco a poco estamos tratando de que los alimentos ultraprocesados ya no se consuman en las instituciones educativas. Eso está también normado porque como tenemos los octógonos, son la alerta que nos da para que no sean consumidos, ¿no? Ahí. En la siguiente, respecto a infraestructura, residuos sólidos y salubridad, podemos ver que un tercio de los concesionarios no tenían información clara. En la siguiente, por favor. No tenían información clara sobre higiene, manipulación de alimentos, limpieza, alimentación saludable, almacenamiento, manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, los comités de alimentación escolar sí reciben esa información, ¿no? Porque tienen que estar al tanto de cómo se hace, sobre todo en las instituciones educativas que reciben productos, ¿no? Pero no así en otras instituciones educativas. Entre el 68 al 83% de quienes expenden utilizaban la misma mano para recibir el dinero y despachar el alimento del producto. Esperamos que con todo lo que tenemos ahora a raíz de la pandemia, tenemos el lavado de manos, el que no se use la mano y usar dinero, todo eso. Miren cómo también puede tener un impacto en todo lo que se va haciendo, ¿no? Más del 50% de los productos perecibles y preparados son almacenados en contenedores cerrados o anaqueles. En realidad, muchos de estos hallazgos del estudio tendría que volverse a evaluar en este momento porque hay muchas condiciones que han cambiado. Por ejemplo, muchas instituciones educativas aún no cuentan ni con comedores, ni con cafeterías, ni con kioscos que estén funcionando. Por otro lado, muchas de las instituciones educativas nunca fueron pensadas teniendo estos servicios, y estos servicios eran habilitados en espacios que no eran los más idóneos, y ahora sí se está poniendo énfasis en que tengan todas las condiciones, y creo que eso es muy valorable. La siguiente, por favor. Si bien señalamos que uno de los retos para las instituciones educativas es que se fortalezcan las capacidades y competencias
a concesionarios sobre la gestión de los kioscos, cafeterías y comedores escolares respecto a la alimentación saludable, también es una responsabilidad compartida con otros sectores del Estado. Y una de las cosas que hay que priorizar es cómo este efecto de la doble carga de la malnutrición no es solamente una tarea, responsabilidad de la escuela, sino de la familia. Y de la familia a la escuela, es decir, es un ir y venir. No puedo comer saludable en un lado y en el otro no saludable. Y si en uno no como saludable, el otro tendría que impactar de alguna manera para que esto cambie. El otro punto importante es la guía de gestión escolar y el plan de gestión de salud escolar, ¿no? Tanto con el Ministerio de Salud como con el programa Jaliwarma, articulamos de manera constante para que estos servicios lleguen siempre en mejores condiciones. Y sobre todo, que la ruta esté clara, porque muchas veces la pregunta es, ¿y cómo puedo hacer? Claro, pero si yo tengo dentro de mi plan anual de trabajo, me he reunido con el establecimiento de salud y pueden hacerle una medida de peso y talla a mis estudiantes, por ahí nomás ya sabemos, te podemos tener... porque una vez que se realiza esta medición, debería haber un informe que le permita a la institución educativa tomar decisiones y que, por ejemplo, ¿qué vamos a implementar? ¿Cómo vamos a implementar? ¿Qué temas vamos a priorizar con las familias en los espacios formativos? Y decirles por qué es importante. Porque así como hablamos de la anemia, también decir que el sobrepeso y la obesidad afectan los aprendizajes, sea por bullying, sea por las enfermedades, pero sobre todo por el impacto que tiene a futuro en la vida de estas niñas, niños y adolescentes. Muchos se esconden, rehuyen el contacto social y eso puede generar otras situaciones que nos preocupan sobre todo ya en adolescentes, que es más frecuente que en niños. Otro punto importante para nosotros es seguir fortaleciendo las capacidades y sobre todo las competencias dentro del marco del Currículo Nacional de Educación Básica, con sus ejes transversales, porque a veces hablamos de la competencia de asume una vida saludable, sin embargo, los ejes transversales nos dan una mirada de, por ejemplo, cuánto miro y valoro mi cuerpo, también tiene que ver con otras habilidades y competencias como mi capacidad de decidir, de tomar decisiones, de decir no, aunque las cosas me gusten, ¿no? Todo eso. Entonces, creo que hasta aquí es importante lo que hemos presentado y podemos seguir escuchando a nuestras colegas sobre lo que nos van a presentar a continuación. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por lo que nos has expuesto. Claudia nos ha llevado a revisar y a reflexionar sobre nuestro marco normativo y la importancia de actualizar la normatividad y darle un enfoque de atender la doble carga de malnutrición. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra semana de lucha contra la anemia. ¿Se acuerdan de la normativa? ¿Sí? Era una norma técnica donde nosotros una vez al año efectuábamos la semana o celebrábamos la semana de la lucha contra la anemia. Pues quizás ahora habría que pensar en que esta semana incluya aspectos preventivos relacionados al sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Claro, siempre cuidándonos de no estigmatizar, porque este es un tema muy delicado. Tenemos que estar, además, nos dice constantemente tomando en cuenta el contexto. El contexto cambia y por lo tanto hay que evaluar cada tiempo y de acuerdo a ello plantearnos retos, incluyendo el trabajo con las familias, porque esto no es solamente con los servicios de alimentación que se va a cubrir esta problemática, sino también con lo que se trabaja desde las familias, cómo se genera una cultura de una alimentación saludable. Asimismo, nos habla de los principales problemas que se suelen presentar y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de estos problemas han podido identificar en sus instituciones educativas? ¿Qué estrategias se están implementando para su solución? Interesante, ¿verdad? Vamos a continuar
Y esta vez invito nuevamente a Beatriz Quispe para desarrollar nuestro último punto y luego pasar a este espacio más fluido y más de que ustedes hagan sus preguntas. Es sobre criterios de evaluación a kioscos, cafeterías y comedores escolares. Te dejo, Beatriz. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, en esta última parte voy a un poco compartirles respecto a todo lo que se viene desplegando como país para lo que es la evaluación a kioscos, cafeterías y comedores escolares. Yo rescato algo muy interesante que comentó Claudia en su anterior presentación referido a que la ley 30/021, que es la ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, en realidad creo que como país nos ha permitido regular varias normativas, actualizar, revisar, hacer ciertos ajustes, toda vez que de pronto se requería tener normatividades, ¿no? Y es así que hay dos acontecimientos importantes referidos específicamente a kioscos, cafeterías. Por un lado, en el año 2019 se aprobó los lineamientos de alimentación saludable para kioscos, cafeterías, y de alguna manera nos daba las pautas de qué tipo de alimentos se debe permitir dentro de la institución educativa, ¿no? Y algo también interesante que dijo Claudia es que en el país ya está prohibido el expendio de productos procesados y ultraprocesados dentro de las instituciones educativas, ¿no? Y eso lo establecen los lineamientos que ha sido aprobado con resolución ministerial desde el Ministerio de Salud, ¿no? Y por otro lado, en el 2020, a inicios del 2020, se aprobó este documento de criterios de evaluación a kioscos, cafeterías y comedores escolares para una alimentación saludable. Siguiente, por favor. Entonces, en este último bloque vamos a ver qué aspectos contempla, y yo de verdad felicito este espacio porque creo que ustedes son los afortunados porque esta normativa, si bien cierto se esperaba implementar en el 2020, pero por situaciones de la emergencia sanitaria, por el confinamiento y porque muchas instituciones educativas en el país se han cerrado, no se ha logrado la implementación de este documento como tal. Se esperaba que en el 2020 se socialice este documento normativo en todos los niveles, tanto desde el lado de salud, educación, desde el gobierno local, para que se pueda cumplir y se implemente como corresponde, ¿no? Entonces, este documento está aprobado con una resolución ministerial que fue aprobada en el 2020, como les mencionaba, es la 033. Ustedes pueden acceder libremente en el buscador de Google y ahí pueden ponerle criterios de evaluación y pueden descargarlo. Es un documento así corto, interesante, con instrumentos, los procesos bien claros para la acreditación de kioscos, cafeterías y comedores, ¿no? Entonces, ahora, lo que hay que también tener en cuenta en este documento es que para estos procesos de evaluación o el monitoreo que se dé, si bien cierto es un documento que ha sido aprobado desde el Ministerio de Salud, pero eso no significa que solo salud es el único que va a ir a la institución educativa. Acá hay un trabajo articulado y acá se genera la participación activa de los actores clave. Y eso es, creo, interesante porque se genera la articulación territorial, ¿no? Y es así que en este documento establece que hay 3 actores importantes que forman parte de este comité evaluador. No sé si ustedes habrán visto en anteriores años se hacía la evaluación de la institución educativa, diferentes aspectos, no solamente el tema de alimentación o salud, sino se veía el tema ambiental, o eficiencia, como tal. Pero ahora este documento para los casos de monitoreo y evaluación de kioscos, cafeterías y comedores, lo que se busca es la participación de estos 3 actores, ¿no? Por un lado, salud, obviamente porque sabemos que en el territorio está presente salud a través de nuestros establecimientos de salud, ya sea centros, puestos de salud. Entonces, la idea es que acá en este espacio pueda integrar el responsable de promoción de la salud o el que trabaje directamente o coordine con la institución educativa, o de ser el caso el responsable de la estrategia de nutrición, porque de alguna manera son temas referidos a los de alimentación, nutrición, inocuidad, y por ende también es importante que de pronto también pueda participar el responsable de nutrición o el responsable de salud ambiental, ¿no? Por los temas de inocuidad. Entonces, cualquiera de los actores puede representar en este grupo de trabajo, pero representando a salud como tal. Por otro lado, en el caso de educación, que también es importante que conforme este grupo de trabajo de expertos que van a encargarse del monitoreo de evaluación, en el caso de educación, según la normativa, se ha establecido que participe el director de la institución educativa como una máxima autoridad de la institución, o en su defecto pueda designar a un docente asignado, ¿no?
Y también del mismo modo se está pidiéndose la participación de un representante de la Asociación de Padres de Familia, que es la PAFA. Entonces, son dos actores claves de la comunidad educativa que forman parte de este comité evaluador o monitor. Y finalmente, el gobierno local. El gobierno local también debe formar parte de este proceso de monitoreo y evaluación y recae básicamente la responsabilidad en el gerente de desarrollo social o en el gerente de fiscalización, porque de alguna manera estas áreas son las que ven directamente todo el tema de la operatividad, fiscalización o asegurar que las instituciones educativas de su territorio estén en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, por ahí, clave, salud, educación y gobierno local que participan en estos procesos y son los que van a verificar el cumplimiento de la promoción y protección de la alimentación saludable en la comunidad educativa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cuando veamos esto, ya tenemos claro quiénes son los que integran y de alguna manera Salud también ya tiene conocimiento porque a través de la plataforma virtual nosotros también hemos capacitado a nuestros equipos de las direcciones regionales de salud y del mismo modo ellos también han hecho la capacitación a sus redes de salud en el territorio, pero también hay que tener en cuenta que este documento alcanza instrumentos, ¿no? Tiene instrumentos diferenciados para su aplicación tanto en kioscos como también en cafeterías y comedores escolares. Entonces, eso hay que tenerlo claro, qué tipo de instrumentos yo debo aplicar cuando me encuentre en una institución educativa que solamente tenga un kiosco escolar. O de pronto cuando visito una institución educativa, de pronto lo que voy a ver solamente tiene cafeterías y comedores y voy a aplicar el instrumento según corresponda, ¿no? Este instrumento en realidad está dividido en tres partes. Por un lado, hay una primera parte que verificamos en el monitoreo y la evaluación, todo lo que concierne a condiciones físicas, ¿no? Vemos las condiciones de los servicios higiénicos, los servicios básicos que deben contar tanto los kioscos, cafeterías y comedores, del mismo modo la infraestructura mínima que se pide para que estén operativos dentro de la institución educativa, los pisos, el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Toda vez que hay un tema de manipulación o residuos que de pronto se tienen que manejar adecuadamente. Y finalmente, como parte de esta primera parte de condiciones físicas, también se ve con qué tipo de equipos o utensilios cuenta el kiosco, cafetería y comedor. La segunda parte de este instrumento de monitoreo y evaluación contempla lo que son las buenas prácticas para la inocuidad y los alimentos y bebidas, ¿no? Y acá vamos a ver básicamente los temas de manipulación de alimentos, verificar la higiene y el aseo del personal y si estas personas que están encargadas del expendio, tanto en los kioscos, cafeterías, si cuentan con su carnet de sanidad, porque eso es un requisito que se pide, también la normativa MINEDU lo establece así. Entonces eso es importante también verificar al aplicar estos instrumentos dentro de la institución educativa, ¿no? Y finalmente la tercera parte de este instrumento contempla el cumplimiento de la ley de alimentación saludable. Creo que en la primera parte también Claudia mencionó que tiene fuerte vinculación el tema de la ley de alimentación, cómo es que aseguramos dentro de la institución educativa que se ofrezca realmente o se promocione la alimentación saludable, ¿no? Y por un lado nos hablaban el tema de educación alimentaria, que está referida al artículo 4, pero por otro lado el artículo 6 que hacía referencia de cómo se puede incorporar dentro del diseño curricular los temas de alimentación saludable, ¿no? Y esto aplica tanto para instituciones públicas, instituciones educativas públicas y privadas, ¿no? Entonces, en este tercer aspecto, básicamente lo que se busca es que se cumpla la ley 30021. Y cuando me estoy refiriendo al cumplimiento de la ley, es que tenemos que asegurar que en los kioscos, en las cafeterías y comedores se expendan realmente alimentos saludables, ¿no? Por eso decía en la primera parte, este documento tiene que estar acompañado o amarrado a los lineamientos de alimentación saludable, ¿no? Que fue aprobada en el 2019. Entonces, con este documento puedo verificar y constatar qué tipo de alimentos están permitidos y qué tipo de alimentos están restringidos, tanto para kioscos, cafeterías y comedores. Y este documento lo diferencia claramente para cualquier tipo de servicio que pueda existir dentro de la institución educativa. Entonces, es un primer aspecto que hay que tenerlo presente al momento de realizar el monitoreo y la evaluación de los kioscos, cafeterías y comedores. Por otro lado, también, como dice la ley, lo que se espera es que cuando nosotros hagamos estos procesos de monitoreo y evaluación, se espera que estos espacios no ofrezcan productos sin octógonos, ¿no? Porque la ley no lo permite, la ley indica de que aquellos productos que estén por encima de los parámetros técnicos ya no son considerados saludables. Y más aún si el escolar, una vez que sale el receso, el primer espacio donde recurres al kiosco, a la cafetería y comedor, lo más idóneo es que puedan ofrecer alimentos saludables y sea un entorno alimentario saludable como tal, ¿no?
Y finalmente también, como parte del cumplimiento, también se espera que la exhibición de mensajes sean saludables. Hemos encontrado, miren, personalmente he tenido la oportunidad de visitar algunas regiones y visitar algunas instituciones educativas para ver cuál es el despliegue que están trabajando. Hay muy buenas experiencias en el país que incluso han implementado biohuertos escolares, han implementado planes de refrigerios para todos los chicos en todos los niveles inicial y primaria, y son experiencias exitosas que se están aplicando, sea a nivel nacional, ¿no? Pero sí nos gustaría que sea pues al 100% las instituciones educativas, ¿no? Pero una de las cosas que hay que tener presente acá es que también nosotros cuando visitamos encontramos, y eso lo vimos entre el 2018 y 2019, cuando visitamos aquellas instituciones educativas, encontramos que de pronto habían paneles publicitarios o la misma carpa que de pronto cubría el kiosco cafetería y comedor tenía un logo grande de una empresa de gaseosas, ¿no? No voy a decir el nombre porque ya de repente muchos de ustedes saben a qué empresas me estoy refiriendo, ¿no? O de pronto algunas empresas que de pronto entregaban, vendían como proveedores, entregaban, de repente vendían los snacks, de alguna manera también acompañaban con algunos mensajes publicitarios que incentivaban el consumo de estos productos en los niños y escolares, en los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, eso es importante toda vez que ya la ley está prohibiendo ya, en realidad ya no se debería permitir ese tipo de mensajes publicitarios, y por el contrario promocionar el tema del consumo de frutas, verduras, refrigerios saludables, ofrecer alternativas que de alguna manera aseguren una buena salud y nutrición de los escolares como tal, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente porque la ley puede estar escrita, pero lo importante es operativizar. Y cuando yo digo operativizar, me estoy refiriendo que el escenario donde el mayor tiempo pase el escolar, creo que es la institución educativa. Y ese espacio me debe ofrecer estas condiciones para que los niños accedan a una alimentación saludable como tal, ¿no? Entonces, hay que tener presente, revisar estas normativas porque es importante para su cumplimiento como tal, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente quería un poco compartirles qué tipo de materiales educativos se han estado elaborando desde el Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Tenemos modelos de refrigerios, propuestas de refrigerios incluso por niveles, por regiones, tanto de costa, sierra, selva, por departamentos, y ahí obviamente se utiliza alimentos propios de la localidad, no se incentiva, se revalora los productos de estación que son de bajo costo, que son nutritivos y que de alguna manera van a estar al alcance de las familias para que de alguna manera ofrezcan a sus niños y puedan enviarles estos refrigerios saludables a los escolares como tal, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar los links de acceso, es de libre, no hay ninguna restricción, así es que los invito a que puedan descargar. De repente, para aquellos que están conectados el día de hoy de Cajamarca, puede ingresar al link de Cajamarca o de repente Ucayali, Cusco, Puno, y ahí ustedes van a encontrar los diferentes materiales informativos, las propuestas de refrigerios que tenemos para que ustedes de pronto lo puedan difundir dentro de la comunidad educativa, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente también este año, en el marco de la emergencia sanitaria y también tomando en consideración que para nosotros es importante nuestros niños, niñas y adolescentes, del mismo modo, el Instituto Nacional de Salud ha sacado 2 videos súper cortos pero interesantes referidos al tema de la alimentación escolar, es alimentación saludable en escolares. Yo los invito a que de pronto igual lo puedan descargar a través de YouTube y lo puedan difundir en la comunidad educativa, ¿no? Para que sepan la importancia que realmente se debe tener en esta etapa, toda vez que los niños están en un proceso de aprendizaje y por ende tenemos que asegurar una buena salud y nutrición, ¿no? Y por otro lado, también tenemos un video referido a loncheras saludables. Hay muchas mamás que se preguntan, o incluso la misma institución educativa, ¿no? Dicen los docentes, los niños ya están portando sus refrigerios, ¿y cómo me aseguro realmente que es un refrigerio saludable, ¿no? Entonces, este video nos va a ayudar un poco a entender cómo debería estar compuesto un refrigerio saludable, qué tipo de alimentos debo incorporar, pero también tomando en consideración la variedad, los alimentos de estación y de repente los diferentes colores que debe tener los refrigerios para los niños, niñas y adolescentes. Estos materiales igual se los dejamos para que ustedes lo puedan descargar y también lo puedan socializar dentro de la comunidad educativa. Muchas gracias. Doy pase ahora a Rosario para el último bloque de preguntas. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Sí, ahora vamos a pasar a la bloque de preguntas.
Voy a comenzar por leer una de las preguntas. Yo quiero agradecer a la región de Ancash, la UGEL de Asunción, ha planteado una pregunta que entiendo está dirigida a Lucy, ¿no? En contextos, dice, rurales, el Comité de Alimentación Escolar viene distribuyendo los alimentos a los padres de familia, lo cual no garantiza que su preparación sea variada y ayude a mejorar el rendimiento académico como tal. ¿Cuál sería la propuesta para mejorar estos aspectos? Puede contestar Lucy u otra de las ponentes. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Ok, sí, perfectamente. Acuérdense que a raíz de la pandemia, antes de la pandemia, los alimentos de Caliwarma, por norma, tenían que ser consumidos en la institución educativa, ¿no? No se permitía que los alimentos salieran fuera de la institución educativa. A raíz de la pandemia, se tuvo que cambiar esta parte y el Comité de Alimentación Escolar viene entregando los alimentos que llegan a la institución educativa a cada padre de familia para que sean preparados en casa. Pero es cierto también que este año, como ya lo dijo Claudia Sáenz, que en la norma, que quien determina que si la preparación se hace en el colegio o no se hace en el colegio, ya Minedu decretó, ¿no? Donde dice de que cada institución educativa tiene la libertad de tomar la decisión teniendo en cuenta las condiciones, ¿no?, de la institución educativa. Entonces aquí queda a trabajar es el comité. Tenemos actualmente en el territorio nacional ya cerca de 2.000 instituciones educativas que vienen preparando los alimentos en la institución educativa. Los CAES se pusieron de acuerdo y se viene entregando los alimentos en las IES. Entonces, es decisión del Comité de Alimentación Escolar de aperturar, ¿no?, el servicio alimentario. Y nosotros inmediatamente Caliwarma da todo el soporte técnico. Ustedes saben que hay un personal de campo que tiene a cargo cada institución educativa, que son los monitores de gestión local, los MGL, que los visitan permanentemente, quienes están en contacto permanentemente con el CAE, y nos comunican inmediatamente la institución que va a iniciar con el servicio alimentario. Entonces, en ese marco, si hay la decisión y la disposición de iniciar con la preparación, nos ponemos en contacto con la unidad territorial de Ancash e inmediatamente se procede a la preparación de los alimentos en las instituciones educativas. Previamente, de manera conjunta, se trabaja en las condiciones adecuadas para iniciar con esta preparación. Muchas gracias, Lucy. Muchísimas gracias por tu respuesta. Creo que podemos ya pasar de repente a que hagan preguntas levantando la manito para que podamos darle respuesta. Y sí quisiera decirles de que esto cada vez, este tiempo de diálogo, digamos, más interactivo, va a tener que ir creciendo. Estamos acostumbrados de repente a un formato donde lo que hacemos es solamente escuchar, y nosotros también necesitamos escucharlos a ustedes porque es la mejor forma en que podemos darles asistencia técnica. Entonces, que puedan hacer preguntas sobre los temas tratados, aclarar algunas dudas, pero también sobre algunas prácticas que están implementando en temas de gestión de kioscos, cafeterías y comedores, y que consideren que vale la pena comentar porque resuelve un problema o incluso porque necesitan una orientación para resolver un problema. Entonces, yo los invito a que seamos más dialogantes, a que empecemos a comunicarnos un poco más aprovechando, ¿no?, que tenemos acá a los 3 sectores del Estado juntos hablando sobre este tema. ¿Bien? Entonces, en este momento yo les pediría que quienes quieran hacer alguna intervención puedan levantar la mano para darles el pase. Vamos a esperar un momentito. No se olviden de registrar asistencia. Muy bien, tenemos ya ahí un participante. Por favor, abra su micro, díganos su nombre, de qué región es y formule su planteamiento. Sí, muy buenas tardes. Soy el profesor Godofredo
especialista de educación, encargado en el programa de Caliwarma, del Hotel Wari, Ancash. No Mucho sé si me deja gusto. escuchar. Sí, le escucho muy bien. Sí, la inquietud es en los colegios GEC, no sé si ya es necesario ya que los directores ya preparen los alimentos, porque hay estudiantes que vienen de los alrededores y tienen dificultad en la alimentación. No sé en base a qué norma podemos seguirnos ya para implementar en los colegios GEC los comedores escolares de Caliwarma. Nada más, muchas gracias. De nada, no sé si Claudita quieres agregar algo allí. O de repente Lucy. Por supuesto. Si es un colegio GED, acuérdense que por temas presupuestarios, o sea, limitación presupuestaria, tenemos todavía una brecha de cobertura en aquellos colegios de jornada escolar completa, ¿no? En este momento ya cerramos todas las instituciones de jornada escolar completa que ustedes nos han pasado, que Quintil 1, 2 y 3 estamos atendiendo al 100%. Algunas de Quintil 3 les está llegando por primera vez los alimentos, les está empezando a llegar a partir de este mes de agosto, entre septiembre. Y como ya se le dijo, es decisión de cada comité escolar. Si el comité escolar toma la decisión de preparar los alimentos en la institución educativa, nosotros inmediatamente damos el soporte técnico para que esto suceda, ¿no? Ver el equipamiento, el menaje. Entonces, en esta corresponsabilidad, que de eso se trata, el programa Caliwarma funciona en esta corresponsabilidad donde hay funciones y responsabilidades, ¿no? Tanto de Minedu, de nosotros, MIDIS, de MINSA, y en lo que se refiere al Comité de Alimentación Escolar, es el director de la institución educativa quien tiene la potestad y la libertad, ¿no? De, junto con los integrantes del comité y los padres de familia de esa institución educativa, tomar la decisión de manera conjunta. Y nosotros inmediatamente hacemos el acompañamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, no sé si alguien más quiere complementar. Alguien que tenga alguna dificultad parecida sobre la jornada escolar completa. Es muy importante que podamos de alguna manera empezar a interactuar cada vez más, aprovechar estos espacios al máximo. Entiendo de que quizás ya los temas han podido resolver algunas dudas, pero si alguien quisiera compartir la experiencia concreta, cómo la está resolviendo estos problemas que se han enunciado acá hace un momento con el estudio del Programa Mundial de Alimentos, o cómo es que están implementando algunas estrategias que le están siendo efectivas en su territorio, yo les agradecería que puedan compartir. Charito, yo quisiera decir que este retorno al servicio, así como ha retornado los y las estudiantes a la institución educativa y nosotros, los trabajadores y trabajadoras, hemos regresado a nuestros centros de labor, igualmente la atención del servicio alimentario debe ir retornando, porque esa es parte de volver a la normalidad del servicio, ¿no? Tomando todas las medidas y condiciones necesarias, observándolas y cumpliéndolas. Creo que cada vez somos más conscientes del lavado de manos, de todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud. Y en ese sentido sí es importante, como bien Lucy lo ha recordado porque lo hemos puesto en la norma, la decisión final la tiene el director, la directora de la institución educativa. Y para eso necesita reunirse con su personal y con las madres o padres que forman parte del CAE y quizás también
de los comités de aula para que puedan extender y decir, sí, vamos a decidir que reanudamos el servicio. Jaliwarma está presto a brindar todo el soporte que corresponde. Sin embargo, la decisión la tiene la escuela, no la tiene el programa. Y eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, hay un nivel de responsabilidad que le toca a cada cual. No podemos estar esperando, y por eso la norma se hizo así, para que finalmente, porque no podemos estar en cada escuela, y cada escuela es diferente, los territorios, los contextos son diferentes, y las decisiones se toman de acuerdo a esas diferencias. Así es. Efectivamente, Claudita, muchísimas gracias por tu intervención. De repente, ¿quiere agregar algo, Beatriz? Sí, gracias Rosario. Sí, efectivamente creo que hay que tener presente, toda vez que ahora ya se está dando el retorno a las escuelas, hay que tomar en consideración para lo que es el funcionamiento de los kioscos, cafeterías y comedores, tener presente el tema de cuáles son las condiciones mínimas que se está requiriéndose para su apertura. No es que todas automáticamente se abren. Y lo otro, tener presente también de que en todas las instituciones educativas, según la normatividad, tanto la ley y los lineamientos y los criterios de evaluación, ya no está permitido el expendio de productos procesados y ultraprocesados como octógonos, ¿no? Esos productos que tienen su octógono negro ya no se deberían expender dentro de la institución educativa, y eso es importante velar por su cumplimiento dentro de la comunidad educativa, y creo que ahí juega un rol importante el director, los docentes, la misma PAFA, para que se asegure el cumplimiento de estas normatividades. Solo eso quisiera ponerlo a manera de recomendación. Gracias, Rosario. Muchísimas gracias. Tenemos una manito alzada. Por favor, puede abrir su micro y compartir con nosotros. Cherito, quizás sea posible que les pongan una lámina donde están nuestros correos para que se puedan comunicar con nosotras en caso que surjan en su entorno. Quizás si veo desde mi UGEL que tantas instituciones educativas tienen tal problemática, nos pueden consultar directamente. Yo tuve la semana pasada, por ejemplo, de la DRE Huánuco y de la UGEL Huánuco y de la UGEL 2 de Mayo, que son de Huánuco, las tres, consultas específicas sobre el tema de kioscos. Entonces, quizás también los podemos atender por ahí. Me parece una muy buena propuesta, querida Claudia, me parece que sí. Ahí pueden ver ustedes los contactos, este PPT lo van a poder obtener. Los invito, en unos momentitos les vamos a pasar un link para que ustedes den respuesta a una encuesta de satisfacción, porque nosotros, para poder ir mejorando y para poderles brindar lo que ustedes necesitan en términos de asistencia técnica, es muy importante la opinión de ustedes, escucharlos a ustedes, que ustedes nos digan esto funciona, esto no, miren, a mí me parece que podríamos mejorar estos encuentros de esta o de otra manera. Nosotros nos enriquecemos con eso porque finalmente estamos para servir a cada una de las instancias descentralizadas para que las cosas funcionen finalmente en las escuelas, para que aterricen bien en las escuelas. Entonces, acá están los nombres de estas personas con las cuales se podrán contactar. Como les digo, van a pasar un link para que respondan esta encuesta de satisfacción. No se olviden de llenar la ficha de asistencia para que nosotros podamos tener al final de este año un récord de participación de ustedes, ¿no?, en cada uno de estos eventos. Es importante que sepamos quiénes están participando y quiénes hacen preguntas para poder luego darles mayor asistencia técnica en función a sus necesidades. Cuando tengan este link, al final van a encontrar una entrada para poder obtener este PPT que hemos presentado el día de hoy. Entonces, los invito, por favor, les agradezco a todos su participación. No se vayan a ir, yo voy a quedarme acá con ustedes para ver que llenen esa encuesta, ¿sí? Pasamos entonces a llenar la encuesta. Ya llegó el link, ya está en el chat para que ustedes respondan.
Entonces hemos concluido con el webinar el día de hoy. Yo no voy a cerrar, voy a dejar abierto para que cada uno de ustedes pueda responder, responder la encuesta y acceder a este PPT que ven aquí, que hemos presentado el día de hoy. Voy a agradecer, por favor, que no se olviden de registrar su asistencia. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.